Los actos vandálicos desafortunadamente ensombrecieron la marcha del 5º aniversario por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, ahora lo importante es saber qué sigue en un momento en el que el caso Iguala naufraga en tribunales y la autoridad del gobierno aceptó que se trató de una desaparición forzada hecha por agentes policíacos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuál es el futuro, el destino de esta investigación que parece un juicio o un proceso sin fin, pero hasta ahora sin culpables, aunque señalando culpas en este momento hacia las autoridades del gobierno anterior que pudieran haber obstaculizado el desarrollo de las investigaciones? Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, acompáñenme, vamos a ver unos datos de lo que ocurrió ayer y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Al término de una marcha por el 5º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que terminó en desmanes y actos vandálicos, los familiares de las víctimas ratificaron como cada año que el culpable del crimen fue el Estado y exigieron al actual gobierno agilizar las investigaciones. Los oradores en la marcha, además de los padres y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, exigen respuesta en un momento en que la investigación de los últimos 5 años se desmorona por la excarcelación de los principales imputados en el crimen debido a fallos judiciales. El gobierno ofreció recuperar el rumbo de las investigaciones y partir desde cero, además de citar a declarar a funcionarios de la anterior administración que hubieran podido alterar las indagatorias y afectado el proceso. Posiciones. 1. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, dijo: "Nosotros decimos que fue el Estado porque la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, todos los cuerpos de seguridad estuvieron enterados que secuestraban a los jóvenes y nadie hizo nada". 2. El fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, dijo que si es necesario se citaría a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. 3. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que Murillo ya ha manifestado que está dispuesto a declarar. En tanto, la próxima semana acudirá a declarar el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. 4. Jesús Murillo Caram, extitular de la Procuraduría General de la República, aún defiende el resultado de la investigación que hizo del caso Iguala y la llamada verdad histórica, pues asegura que él no dijo mentiras ni fabricó pruebas. ¿A dónde va el caso Iguala?, informó Fernanda Dávila. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, se acerca el fin de semana y vamos a despedirla con un programa sobre los acontecimientos que ayer ocurrieron en la manifestación por el 5º aniversario de Ayotzinapa, discursos, también actos vandálicos que ensombrecieron esa marcha, pero sobre todo la pregunta que dejan y es ¿qué sigue para el caso Iguala que, como le decía en la introducción, naufraga en los tribunales? Me da mucho gusto que esté con nosotros Mariano Machain de Serapaz. Hola, José. Un placer tenerte. Igualmente. Y me da mucho gusto que haya venido hoy Héctor Díaz Santana. Hace rato que no venía, ya lo extrañaba en este programa. Qué bueno que viniste, mi querido Héctor. Pepe, muchísimas gracias, un placer estar Abogado, con ustedes. doctor en Derecho por la Complutense, y usted ya lo conoce, amigo de este programa. Si quieren, arranquemos, y lo que me gustaría empezar es saber de las cosas que pudiéramos destacar de este 5º aniversario, aparte de que no hay todavía culpables ni hallazgos. Bueno, se reconoce, entiendo que por primera vez, pero tú me corriges, que se trata en efecto de una desaparición forzada y se atribuye a agentes policíacos, agentes del Estado. Si es así, ¿qué significa o qué significado puede tener para una investigación que el propio fiscal general ofreció a los padres de los 43 de las víctimas, empezar de cero? Imagínate, 5 años después. Así es, en este 5º aniversario, los perpetradores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen en la impunidad y los 43 normalistas, pues su paradero sigue sin ser establecido. La causa judicial realmente tuvo un revés muy fuerte en los últimos 20 días con la liberación de muchos de los detenidos
por la pésima investigación judicial que se hizo en estos 5 años, que produjo muy escasa evidencia, mucha de esa evidencia obtenida por tortura y por irregularidades, que corresponde ser descartada. Pero entonces lo que hace falta es fortalecer la investigación y encontrar la verdadera evidencia y encontrarla por medios regulares, lícitos, para poder seguir adelante. Que se acepte que fue una desaparición y que se señale la culpabilidad de los agentes del Estado, ¿eso tiene alguna implicación jurídica? Pues tal vez no en lo jurídico, pero es un excelente mensaje político acerca de que no estamos cuestionando las claves de esta investigación y de este caso. Para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, esto estaba claro desde hace mucho tiempo, que había funcionarios públicos, ya sea de nivel municipal, estatal e incluso federal, involucrados en este caso, y también miembros del crimen organizado. Eso era un hecho claro. Sí era claro para ellos, Héctor, era claro también para los padres, que lo han venido repitiendo una y otra vez, cada año, en cada conmemoración. Ayer mismo, Vidulfo Rosales lo decía como portavoz de ellos, decía: el 26 de septiembre de hace 5 años se cometió un crimen de Estado, dado que todas las policías estaban enteradas de la detención y traslado de estudiantes, quién sabe a dónde. Mira, Pepe, yo creo que este es uno de los casos, de los sucesos más lamentables que ha tenido la historia de México. Es un hecho, digamos, atroz, que 43 estudiantes estén desaparecidos o no se sepa su paradero. ¿Es lesa humanidad? Tendríamos que, digamos, esto lo atiende un tribunal internacional. Los delitos de lesa humanidad tienen que ver mucho con autoridades, violaciones graves a los derechos humanos, violaciones masivas, exterminios. Pero yo lo que sí te puedo decir es que muchas veces el dolor humano de los padres creo que ha quedado de lado, y son los que han impulsado este trabajo y han exigido a las autoridades que quieren dos cosas. No solamente la verdad histórica, lo que quieren es que se aplique la justicia. Y en ese sentido, el Estado mexicano tiene un gran compromiso, pero también se enfrenta a un gran dilema, porque no sabemos si va a poder cumplir. Desde el inicio de este suceso conoció a una autoridad de procuración de justicia con poca experiencia, el Estado de Guerrero. Después entró la Federación y después entraron órganos internacionales, defensores de derechos humanos, especialistas en la materia, el grupo también que se hizo para ver qué es lo que se tenía que, digamos, cuáles eran los primeros pasos que se tenían que dar. Y en pocas palabras, es un asunto que tiene muchas manos, y poca dirección, poca objetividad. Y aunque se han judicializado 146 personas, han salido 77. O sea, son 5 años. O sea, 5 años es el tiempo suficiente para que ya un juzgado penal hubiera emitido al menos una sentencia de primera instancia. A ver, un juzgado tendría que haber emitido una sentencia, no lo ha hecho. Y al mismo tiempo tienes el reconocimiento, perdón que regrese al tema, de la participación de agentes del Estado y de autoridades en este crimen. ¿Abre la puerta o es un paso que pudiera dar lugar a que acabemos en una corte internacional? ¿Ustedes qué opinan? Mira, si alguien lo promueve, podemos acabar en una corte internacional. Y depende de las evidencias que se puedan encontrar. Los delitos de lesa humanidad, pues son pocos los asuntos, digamos, el tema de Yugoslavia, recientemente, que fue el que se conoció, y de algunos temas en África. Pero lo que yo te diría, que antes de llegar a una corte internacional, creo que es necesario trabajar en México y dar algunas directrices claras de qué es lo que pasó. No sabemos a la fecha si cuál fue el motivo, si quiénes de las autoridades policiales y de procuración de justicia estaban involucradas, hasta dónde la responsabilidad del Estado. Y también hay que hablar de los grupos delincuenciales de México, que en los últimos años han generado un ambiente de atrocidades por todo el país. Podremos hacer esa primera etapa empezando desde cero, como dijo el fiscal Alejandro Gertz. ¿Qué te haría pensar? Dijo comenzando desde cero con toda la evidencia que es irregular, no necesariamente comenzando de cero con toda la investigación, lo cual está muy bien en principio.
Otra actitud positiva de la Fiscalía General de la República es el nombramiento de un fiscal especializado, muy capacitado, muy conocedor del caso e independiente, de una trayectoria independiente. Entonces, sí hay algunas señales positivas en la investigación del caso Ayotzinapa. Y entonces, para tratar de redirigirlo, digamos. Sí, de profundizarlo, de encontrar todas las líneas de investigación, de llegar a todos los niveles del involucramiento en la cobertura del caso. ¿Sí? Líneas de investigación nuevas, ¿como cuáles? Porque eso lo venimos escuchando repetidamente. Uno ha sido, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otro ha sido el informe del GIEI, diciendo hay que abrir otra clase de investigaciones. Una, por ejemplo, que puso sobre la mesa el GIEI, el Ejército. He escuchado en los últimos días cómo se ha apuntado la necesidad de investigar a los que pudieron haber obstaculizado a la justicia, sobre todo entre autoridades, el ex procurador Caram, el Tomás Herón. Sin embargo, del Ejército no ha vuelto a oír nada. El Ejército todavía debe colaborar con las instituciones de Procuración de Justicia en este caso. No han declarado a los militares ante requerimientos independientes. No han declarado a los militares, pero nadie los está llamando a declarar. ¿Cómo ves? Van a llamar, según dijo el fiscal especial la próxima semana, otra vez a Ángel Aguirre, ¿no? El exgobernador de Guerrero. Van a llamar al procurador a Murillo Caram y a Tomás Herón. ¿Y ellos? Y al procurador de justicia también de Guerrero. De Guerrero, sí. Mira, yo creo que hacer una investigación 5 años después va a ser muy complicado. Pues sí. Es decir, empezar de cero, yo creo que no va a ser así. Hay una serie de diligencias, yo no creo que todas las pruebas o todas las investigaciones que se realizaron estuvieron mal hechas, a lo mejor algunas sí, pero sí hay que retomar, yo creo que 2 partes importantes. Una, lo que es la evidencia científica, lo que es la evidencia forense, que es una evidencia que en el tiempo y en el espacio, por su nivel de cientificidad, se puede comprobar. Y número 2, yo creo que ahí va a ser la parte más complicada, realmente la investigación de lo que pasó, dependiendo de las testimoniales de las personas que estuvieron involucradas. Ahí sí hay que hacer una investigación de filigrana, una investigación de mucha valentía, una investigación que si hay miembros del Ejército, de la Policía Federal, de las policías locales, de los procuradores o quien sea, tiene que salir a la luz pública y se tiene que investigar. Y en ese sentido hay que considerar que ahora está un grupo independiente, van a estar a un lado de las autoridades y el compromiso ha tenido un nivel bastante alto que hay que cumplirlo. Por lo pronto voy a una pausa y traigo a colación una declaración del ex procurador Murillo Caram de hoy en la mañana. En una entrevista en un diario decía: la verdad histórica sí sostiene, la mantengo, no fabriqué culpables y no mentí. Hablando del futuro de la investigación del caso Iguala, me quedé contigo, Mariano Serapaz. El gobierno parece querer seguir dos líneas de investigación. Una, digamos, buscar vivos a los estudiantes. Hay incluso por ahí una prueba, parece superviniente, que ha estado circulando sobre los celulares que seguían operando. Creo que ya lo había dicho el GIEI, pero ahora parece que son datos que tiene el FBI. Y la otra línea de investigación es el destino fatal, es decir, que hayan sido asesinados y que estén muertos. ¿Cómo se siguen esas 2 líneas de investigación? Creo que lo correcto es que la búsqueda debe ser siguiendo la evidencia científica forense, no ni siquiera catalogarla como que en búsqueda en vida, búsqueda si no están vivos. Bueno, es para donde indica la evidencia hay que buscar, y claro que hay que buscarlo con todos los medios disponibles a las 43 normalistas y a los más de 40.000 personas que están desaparecidas en este país. Voy contigo y además te presento, Jimena Antillón de Fundar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Evidencia científica, estaríamos hablando, por ejemplo, que de los restos que se encontraron en los basureros y en el río Cocula. Y si es así, ¿eso nos permitiría pensar que pueden estar vivos? Mira, lo que te lo pregunto porque sí. sé que nos decías, estás trabajando con las víctimas y ese Sí. tiene que ser un tema central. Sí. Mira, lo que mencionabas creo que es fundamental en cualquier búsqueda de personas desaparecidas. Desgraciadamente hay una línea que es la búsqueda, digamos, en este supuesto de que las personas hayan sido privadas de la vida, y por otro lado la búsqueda en vida, y esto debe ser en todos los casos, ¿verdad? Y para las víctimas siempre han señalado
su inconformidad de que se haga énfasis solamente en la búsqueda en este supuesto de que hayan sido privadas de la vida. Entonces, en general, en cualquier caso, no solo en el caso de Ayotzinapa. Ahora, en el caso de la búsqueda de los muchachos, y una vez que tuvimos evidencia de este montaje que fue el basurero de Cocula, es necesario continuar con estas dos grandes líneas de búsqueda. Me parece que a estas alturas, digamos, se ha presentado o se ha planteado una idea de que los familiares son necios o no quieren pensar en esa posibilidad de que los muchachos hayan podido fallecer. Y eso no es cierto, los familiares lo tienen presente. Lo tienen presente. Tan es así que por eso se considera una tortura la desaparición forzada, porque los familiares están entre estas dos posibilidades, la posibilidad de muerte y en ese caso de lo que podrían haber sufrido sus hijos, o en todos los casos de desaparición, que desgraciadamente en México son más de 40,000, siempre está esa ambivalencia, ¿verdad?, que pueden haber fallecido y al mismo tiempo la esperanza de que estén con vida. Entonces, no se trata de... 5 años. Claro, y mucho más. Por ejemplo, el primer caso de desaparición forzada con el que yo trabajé fue el de Rosendo Radilla, que fue un líder comunitario desaparecido en 1974, y los familiares, como no habían podido, y hasta la fecha, no tienen información certera sobre el paradero, pues albergan esa esperanza, ¿verdad? Esta es la característica de la desaparición, y no se puede obligar a las víctimas a hacer un duelo cuando no tienen verdad, cuando no se ha esclarecido el paradero. Ese es el tema, ¿no? Ese es un tema, y es un tema central, sin duda. Ahora, yo realmente, traigo un poco de confusiones para confesártelo, para confesárselo a los tres, porque por un lado, las irregularidades tumban la verdad histórica, que es lo que tú acabas de mencionar, pero al mismo tiempo, la investigación no va a partir de cero, porque es lo que decía Mariano, se va a tener que mantener buena parte de las evidencias que ahí, dentro de ese proceso, se recolectaron. Y al mismo tiempo, el gobierno, particularmente el subsecretario de Derechos Humanos, lamenta, le parece una infamia, que hayan soltado a 77 de los encausados dentro de este proceso. ¿Qué de todo esto nos puede servir, Héctor? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo parto del tema que comenta Marcela. A ver, una persona, porque yo he trabajado con algunos de ellos, que le desaparece un ser querido, si no ve la evidencia, si no ve el cuerpo, si no le compruebas que murió, puede durar toda la vida teniendo la esperanza. Y creo que eso es muy lamentable, y ahí es donde tenemos que dar respuesta a los padres de qué es lo que pasó, para que puedan hacer un duelo, porque el duelo es importante que lo hagan. Claro. Por otra parte, ¿qué es después de lo que sigue? ¿No? La gente quiere que que se emita justicia, que se encuentren los responsables, que se castiguen. Pero uno de los temas que se ha dicho es de qué va a pasar si dentro de esos posibles culpables de la investigación que se vaya a hacer, se desprende que es una de las personas que ya un juez los dejó en libertad. Constitucionalmente no lo puedes volver a procesar. Entonces, ¿qué va a pasar con eso, no? Aquí sí la verdad histórica va a permear, pero la verdad histórica también puede doler y puede generar una herida bastante profunda. Si es con evidencia distinta y con cargos distintos, sí se puede. Sí, existe distinto, ¿eh? Y todavía aunque puedes volverlos a detener por la misma acusación, siempre y cuando sea evidencia diferente. Nueva evidencia obtenida por medios lícitos y irregulares y por cargos distintos. Por ejemplo, desaparición forzada, un cargo que no se ha usado en este caso. En el caso más famoso de México, desaparición forzada, es prácticamente... Es decir, que entonces reconocer como una desaparición forzada sí puede tener una implicación en el curso de las investigaciones. Pero no el reconocimiento del poder político. Esa es una justificación al que debe llegar el fiscal especializado en el caso. Ok. O sea, sería solamente de... A ver, y entonces, ¿cómo tendría que abordarse ahora? ¿Reabrirlo bajo una nueva acusación? ¿Bajo una nueva figura como la desaparición? Y con la evidencia que respalde la figura. La figura es dentro de todo lo de menos. El tema es evidencia lícita y contundente para poder acusar a cualquier persona. O sea, no lo acusarías por homicidio, lo acusarías por desaparición forzada. Sí, bueno, o habría sido... ¿Cómo estaban acusados? Por secuestro, ¿no? Crimen organizado y secuestro. Crimen organizado y por secuestro. Por lo pronto lo que tienen, y eso debe ser duro, tú que has trabajado ahí, y lo que, digamos, el último ofrecimiento ha sido
investigar a los que pudieron obstaculizar la investigación Sí. del gobierno anterior. Eso para las víctimas, que también lo pidieron, hay que decirlo, en la reunión que tuvieron con el presidente, ¿es suficiente? ¿Vale la pena? Mira, O sea, no tener culpables, pero sí tener culpas. ¿A quién han tenido la culpa de que no avanzara? Mira, los familiares han señalado que no están interesados en una cacería de brujas, ¿no? Pero yo pienso que sí es muy importante porque precisamente la ONU en su informe Doble Injusticia documentó un modus operandi, es decir, la manera en que se condujeron las autoridades en el caso Ayotzinapa, recurriendo a la tortura para obtener confesiones, fabricar pruebas, construir, ¿no? Montar toda esta teoría de la verdad histórica, ocurre en otros casos también, ¿no? Entonces, en la medida en que se investigue a los que hicieron este montaje, en el caso Ayotzinapa también podemos desmantelar estos mecanismos de impunidad que están operando en los más de 40,000 casos que tenemos en el país, desgraciadamente. ¿Coincides? ¿Vale la pena, digamos, ambas vertientes? Mira, yo creo que desmontar aquí, es el modus operandi y seguir buscando esclarecer el crimen de Ayotzinapa, ¿vale la pena? mira, yo creo que aquí habría que pensar qué tipo de culpas. ¿Sí? Si es un claro encubrimiento, claro que tiene que tener todo el rigor de la ley. Si por otra parte, también hay que reconocer y hay que decirlo, México es nuevo en el sistema de justicia penal, el acusatorio, que es un sistema muy rígido, es un sistema muy garantista, es un sistema que exige la búsqueda de la verdad por medio de la prueba científica, y México no está preparado para eso. Tenemos un gran déficit de forenses, de laboratorios de genética, de, digamos, de mecanismos que te ayuden a llegar a la verdad sin que sea solamente como anteriormente se hacía, digamos, por el puro interrogatorio que se hacía por medios violentos. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que sería también suficiente y de gran provecho para el país si los esquemas se cambiaran, porque tenemos un nuevo sistema de justicia penal con las prácticas del pasado. Entonces, sí es necesario generar un detonante para hacer de la justicia en México una manera diferente en este tipo de ámbitos. A ver, este es un caso emblemático. ¿Cómo hacer, digamos, cómo convertirlo en ese detonante? Mira, uno de los grandes problemas es que muchos de los detonantes tienen decisiones finalmente políticas. Ya nos pasó con el caso en México, el de Florán Cassés, que muchas de las investigaciones fueron por medio de la tortura y el caso se desechó. Entonces, ya hemos tenido experiencias. ¿Por qué? Después de esas experiencias negativas que estás dejando personas que cometieron delito libres, ¿por qué no tomar una decisión y decir, señores, por Dios, vamos a hacer las cosas como la ley lo dice? Por lo pronto, la otra cosa que pone sobre la mesa el gobierno es ofrecer recompensas a quien pueda traer testimonios, declaraciones, información, datos. No sé si eso se traduzca en evidencias, pero regreso contigo para ver qué te parece y si ese puede ser un buen mecanismo justo para ir cambiando el esquema, como pone sobre la mesa Héctor Díaz Santana. Sigue para el caso Ayotzinapa. ¿Cuál es el nuevo esquema? Antes de irnos al corte, Mariano Machaín de Serapaz, me quedé con el gobierno que sale para tratar de implementar estos nuevos esquemas, es recompensas a quien ofrezca datos, quien pueda dar testimonios, y me imagino que incluso pistas para poder abrir, en todo caso, nuevas líneas y buscar lo que has puesto tú sobre la mesa todo el tiempo, evidencias, a diferencia de lo que hemos tenido hasta hoy. Así es, puede ser una iniciativa positiva de parte de la Fiscalía poder ofrecer beneficios penales a las personas que estén detenidas, pero tienen más información que no han dado hasta ahora y que podría ser crucial para desmantelar toda la impunidad y el encubrimiento en la causa y poder dar con el paradero de los 43 normalistas. Es un elemento que se utiliza en muchos países del mundo para investigar criminalidad compleja, pero hay que manejarlo con cuidado porque tiene sus riesgos, no hay que darle beneficios a alguien que en realidad no tiene la información, o está inventando información, ese tipo de cuidados. Yo recordaba una declaración de Vidulfo Rosales, tú que has trabajado con ellos, él decía, a ver, todos sabíamos ahí, todo el mundo sabía desde esa misma noche quién había cometido, quién los había desaparecido, cuáles eran las fuerzas del Estado que habían estado involucradas. Están los padres, que son gente de la zona.
hasta ahora no han recibido ayuda de la propia solidaridad de la gente, de la comunidad aportándoles pruebas. Sí, los padres han recibido mucha solidaridad y también han recibido información, ¿no?, que la población les ha hecho llegar. Ellos mismos han tratado de acercarse a la población de Iguala y esos puntos se han explorado y hasta ahora no han dado resultados. Pero es muy interesante porque es algo que pasa también con otro grupo de familiares que se llama la Brigada Nacional de Búsqueda, y ellos van a los lugares, recaban información de personas de la zona que no se acercan con las autoridades, pero sí con los familiares, y sí les dan información y han logrado hacer cosas que las autoridades no han hecho, encontrar a muchas personas, y esto es algo que hemos aprendido a partir del caso Ayotzinapa, ¿no? En la búsqueda de los muchachos, de los normalistas se han identificado ¿Este es por ejemplo el caso de Veracruz? Más. En el caso de Veracruz, en el propio Sinaloa, caso de Iguala, Sinaloa. en muchos estados del país en realidad ya se están realizando estas búsquedas frente a la falta de búsqueda y a la negligencia de las autoridades. Héctor. Pues mira, yo te diría que... sobre esto, ¿está siendo la gente la que está encontrando? Mira, en muchos lugares está siendo así, y es más, si los gobiernos están cooperando, le están ayudando con algún tema de financiamiento, sobre todo de búsqueda de equipos. Hay escáneres que te pueden buscar personas hasta 3 o 4 metros, y creo que eso sería muy bueno porque ¿quién es el mayor interesado de saber qué pasó con su familiar? Pues el padre, la madre o los hermanos, ¿no? Entonces creo que esta apertura es bastante buena, pero esta apertura también tiene que tener un acompañamiento gubernamental, porque de nada te va a servir encontrar las primeras evidencias o tú que encuentres alguna, digamos, prueba sustantiva y que después, porque no se procesó bien, simplemente termine en un esfuerzo ciudadano que se dilapide. Mariano, difícil, por un lado están teniendo resultado y como dice Héctor, se puede dilapidar ese esfuerzo, no convertir en evidencia, pero frente a la negligencia o frente a los pocos resultados, es de lo poco que se ha avanzado en este y en otros casos. Así es, y en el caso de Ayotzinapa, la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia es un paso adelante. El gobierno de López Obrador debe garantizar que todas las instituciones gubernamentales que deben colaborar con la investigación, de hecho, colaboren. Por ejemplo, compartiendo toda la información que poseen, incluyendo las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está eso? A ver, ¿hasta dónde han llegado con las Fuerzas Armadas? Porque lo decíamos al principio del programa, están ausentes, digamos, de los señalamientos, hay sobre los anteriores funcionarios públicos del gobierno pasado, pero ¿y ellos? No han dado toda la información que poseen sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 y los días y semanas siguientes. Y el paso positivo que hay que reconocer es que permitieron el ingreso al Batallón 27 de Iguala. Entonces, eso marcó un cambio entre lo que fueron las Fuerzas Armadas durante la gestión Peña Nieto y las Fuerzas Armadas durante la gestión López Obrador. Pero no es suficiente, hay que contribuir con información completa en la causa judicial. ¿Las víctimas siguen demandándolo? Sí, claro. ¿Y siguen señalando el conocimiento, al menos del ejército, de lo que sucedió esa noche? Sí, claro, porque hay información muy estratégica que efectivamente tiene el ejército, como señaló el GIEI, hubo presencia de elementos del ejército en escenarios en donde los muchachos fueron desaparecidos, además del C4, la tecnología del ejército, ¿no? Quería señalar también que no solo en el caso Ayotzinapa, sino en general, frente a esta crisis de desaparición forzada que tenemos en el país, sí vemos que la nueva administración ha manifestado una voluntad renovada, ¿no?, por fortalecer estos esfuerzos. Confiamos en que la Comisión Nacional de Búsqueda despegue, confiamos en que se puedan implementar todas estas políticas que están plasmadas en la Ley General sobre Desaparición Forzada y por particulares, y pensamos que el caso Ayotzinapa precisamente puede tener muchos aprendizajes para la búsqueda de todas estas personas desaparecidas. ¿Cuáles son entonces los siguientes pasos? Déjenme un corte comercial que me están pidiendo, o por lo menos los siguientes pasos que ustedes se imaginan que tendrían que darse para que en efecto el caso se convierta en un detonante y además en un pues ejemplo de lecciones de lo que no debería de haberse hecho y de lo que sí debe de hacerse en adelante. Estamos hablando del 5º aniversario de Ayotzinapa.
hacia dónde va esta investigación. Y lo comentábamos hace un segundo, cuáles son los siguientes pasos. Por lo pronto, comentábamos en el corte, se han recuperado este tema de los celulares, Héctor, incluso atribuyendo la información que tiene Estados Unidos para incluso sugerir que mostraba comportamientos como los de sus dueños, es decir, los estudiantes, y dejar entrever la posibilidad de que hubieran estado vivos después de esa fecha del 26, después de la supuesta incineración en Cocula. Yo creo que nadie quiere especular si están vivos o si están muertos. Es un camino bastante arenoso. Yo lo que sí te diría es que, como bien lo comentan, existe una voluntad expresa y manifiesta del gobierno que quiere hacer las cosas bien. Hay apertura, hay una nueva comisión, hay un nuevo fiscal, están, digamos, retomando algunas de las cosas valiosas que se hizo en la investigación, pero yo lo que creo que la parte más sensible es cuáles son los primeros pasos que se van a dar. ¿Por qué? Porque en la investigación que se hizo anteriormente, los expertos internacionales tenían una opinión diferente a la autoridad mexicana. Así es. Y eso le quitaba confianza, credibilidad y hasta legitimidad de las posibles pruebas que se presentaran. Y yo creo que aquí sí hay que ser muy cuidadosos. Si empieza todo mundo a caminar de la mano, ordenados, organizados, buscando realmente lo que sucedió, va a funcionar las cosas. Si empieza a haber diferencias en el camino y empiezan a cuestionar desde posibles hechos en los cuales por insuficientes mecanismos para la investigación no han salido la verdad, vamos a empezar a tener problemas y lo que tiene una alta expectativa va a empezar a degradarse y esta es una bola de nieve que va a aumentar y que en un momento dado, cuando impacte, puede tener un perjuicio mucho mayor. Pero a ver, ¿qué estarás planteando? Primeros pasos, evitar la politización y evitar las interferencias. No, irse sobre la investigación científica, seria, profesional, de apertura, con los expertos internacionales y con el acompañamiento de personas que tengan la confianza, por ejemplo, de los representantes de las víctimas. ¿Cómo ves? Primeros pasos. Coincido totalmente, hay que profundizar la investigación en todas las líneas que no han sido investigadas hasta ahora, corregir lo que se ha hecho mal, obtener la información de las tantas personas detenidas que saben mucho más de este caso de lo que han colaborado hasta ahora. Entonces, sí hay mucho que investigar todavía. Hay mucho que investigar todavía, pero también lo comentabas hace un momento, Jimena, desafortunadamente el tiempo pasa incluso para las propias víctimas y los padres de los desaparecidos, que en muchos casos incluso están falleciendo. Sí, yo creo que un primer paso muy importante que ya se ha dado es el reconocimiento de la dignidad de los padres y de las madres, ¿no? Y de la justeza de su lucha, porque también fueron estigmatizados sus hijos, digamos, señalados de que estaban relacionados con la delincuencia, pero ellos mismos también, y eso ha sido positivo, pero claro, hay un daño ya acumulado que tiene que ver con el desgaste, claro, con el dolor, con el sufrimiento por la incertidumbre, por la angustia de no saber el paradero de sus hijos, y pues esto ya ha causado impactos en la salud. Desgraciadamente, doña Minerva Bello y don Tomás Ramírez ya fallecieron, ¿no? Padres de los muchachos, uno desaparecido y el otro fue ejecutado esa noche, y vemos también que hay un deterioro en la salud de los padres y madres también, ¿no? Entonces, bueno, sí hay consecuencias a estas alturas que tienen que ver no solo con la desaparición, sino con lo que comentaba, con esta tortura, digamos, la verdad histórica lo que hizo fue mantener y volver un dolor crónico. 5 años sufriendo, como dijeron en varios momentos. Yo te diría, a ver, mi querido Héctor, ¿qué esperas tú? Para ir cerrando la conversación, ¿qué esperas tú de los citatorios que van a girar la próxima semana para Murillo, para Tomás Herón? Mira, yo creo que ¿Esperas algo? Los citatorios han sido bastante claros, bastante evidentes, ¿no? Yo creo que tanto el procurador como el encargado del área de la investigación de la misma Procuraduría General de la República se van a mantener en su dicho. No creo que haya diferencias. En ese sentido, creo que lo más importante es, bueno, tomarlos, retomarlos, no hacerlos enemigos del Estado. Si tienen algo que aportar, por supuesto que se habían recibido. Si también cometieron algún tipo de irregularidad, yo creo que esto tampoco puede quedar en el vacío. Yo lo que sí te digo es que va a ser pasos muy complicados, porque a veces hay miedo de decir las verdades. Y este va a ser un gran tema, ¿no? Miedo de decir las verdades. ¿Coinciden?
¿Eso es lo que está deteniendo en buena medida el caso Ayotzinapa? Bueno, hay intereses políticos, económicos, además del miedo, ¿no? Y también creo que es parte de, digamos, lo que pone a prueba el caso Ayotzinapa, porque es una muestra de estos esquemas de macrocriminalidad que están operando. Entonces, claro, hay miedo, digamos, por un lado, pero por otro lado también pone a prueba el sistema de justicia, hasta dónde va a llegar. Definitivamente hay que investigar el encubrimiento en el caso de Ayotzinapa a todos los niveles, a quienes se encubrieron y a quienes se encubrió en una investigación que está plagada de irregularidades y violaciones a derechos humanos. O sea que ustedes lo que esperan, si entiendo, los tres coinciden, es que esto, si va a avanzar, va a ser abriendo muchísimas cloacas, por decirlo de otra manera. Así es. ¿Correcto? Así es. Pues si existen las cloacas, hay que abrirlas para sanearlas. ¿Sería una prueba de la voluntad política de este gobierno realmente ver esas cloacas abriéndose? Así es. Más allá digamos, de las manifestaciones políticas que ha hecho hasta ahora. Yo creo que sería un gran acto de valentía que generaría un nivel de confianza, porque bueno, ya los mexicanos, como dicen las encuestas de opinión pública, no creen en los políticos y no tienen expectativas sobre ellos. Entonces yo creo que de alguna manera hay que empezar a confiar en el Estado. Y si no creen los mexicanos en general, imagínate las víctimas. Su nivel de decepción debe ser infinito. Sí, las víctimas han dado un voto de confianza y, como decía antes, creo que es muy notorio el cambio en el trato, el respeto a su dignidad, etcétera. Pero claro, esa palabra se tiene que sostener con hechos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la investigación, con el esclarecimiento del paradero de los muchachos, con la sanción a los responsables. Jimena Antillón, muchas gracias por haber venido. Gracias. De Fundar, investigadora, además acompañamiento de las víctimas. Mariano Machain, muchas gracias. De nada. Un placer, de verdad que has estado con nosotros. Díaz Santana, muchas gracias, como Querido Pepe, siempre. gracias a ti. Un placer, gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy, pero sobre todo a usted por habernos acompañado hoy en Opiniones Centradas. Lo espero.